Om Namah Shivaya, buenos días. Bueno, hoy nos reunimos para conmemorar a Nelson Mandela en el aniversario de su Maha Samadhi, de cuando desencarnó. Y bueno, si bien él no se llamaba a sí mismo un yogi, la realidad es que en su vida encarnó muchos de los principios del yoga y que aquí también compartimos. Y justamente su vida es un ejemplo de que el yoga va mucho más allá de la esterilla, de las asanas, y que realmente es algo que se encarna en cada decisión, en cada vínculo, en cada reacción y también en cada acto de compasión hacia otros seres. Bueno, entonces vamos a comenzar primero haciendo un breve resumen de su vida, porque quizás ahí no tiene mucho contexto. Nelson Mandela nació en el año 1918 en un pequeño pueblo de Sudáfrica y en ese momento en la sociedad regía un sistema llamado apartheid, que la palabra está en una lengua africana y significa separación. Y básicamente lo que es un sistema político y que era legal, en el que había una segregación racial extrema. Entonces, bajo este sistema, las personas negras no podían ni vivir, ni transitar, habitar los mismos espacios, ni ir a las mismas escuelas, ni tener siquiera los mismos derechos que las personas blancas. Tampoco tenían derecho al voto y eran frecuentemente humilladas. Aquí hoy les voy a estar compartiendo también algunas frases de este libro, que es su autobiografía, se llama El largo camino hacia la libertad. Y bueno, en relación a esto que les comentaba recién, les voy a leer un fragmento que dice: ser negro en Sudáfrica supone estar politizado desde el momento de nacer, lo sepa uno o no. Los niños africanos nacen en hospitales para negros. Les llevan a casa en autobuses solo para negros. Viven en barrios exclusivamente de negros. Y, si asisten a ella, acuden a una escuela donde únicamente hay niños negros. Cuando un niño negro crece, solo puede aspirar a trabajos reservados a los negros, alquilar una casa en un suburbio para negros, viajar en trenes para negros y ser detenido en cualquier momento del día o de la noche para que enseñe su documentación. Si no puede mostrar su pase, será arrestado y encarcelado. Su vida viene determinada por las leyes y las restricciones racistas que anulan su desarrollo, ahogan su potencial y destrozan su vida. Esta era la realidad, y uno podía enfrentarse a ella de 1000 formas distintas. Bueno, Mandela, cuando empezó a hacerse consciente, él cuenta acá en el libro, cuando era chico no tenía registro, ¿no? Uno en la pureza de la infancia todavía no tiene registro, empieza a crecer y se empieza a ser consciente de estas desigualdades. Y entonces él se forma en leyes, estudia leyes y empieza a dedicar su vida a la lucha para justamente liberar a todo su pueblo y para tener mayor libertad e igualdad. Y lo que sucedió es que por todo ese activismo, él también formó parte de un partido, bueno, muy presente su activismo, y lo que sucedió es que fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Y finalmente pasó 27 años en prisión. Y durante su estadía en la prisión fue condenado a trabajos forzados. Ahora también les voy a compartir un fragmento en relación a eso, aislamiento y condiciones muy duras. Y a pesar de todo eso, justamente por eso decimos que es un ejemplo, él su espíritu se mantuvo inquebrantable y realmente su esencia nunca logró ser corrompida. En este fragmento que les voy a compartir habla del momento que estuvo en una isla que se llama Isla de Robben,
Y bueno, en principio, como él era un preso político, le asignaban como trabajos en el patio de la cárcel, mientras que otros prisioneros iban a la cantera a trabajar. Y en un momento cuenta que una mañana, en vez de llevarlos al patio, que lo primero que hacían era contarlos, los suben a un bus, a un camión, y bueno, él ya sabía, intuyó que lo iban a llevar también a la cantera. Y entonces cuenta, la caliza, residuo calcificado de conchas y corales marinos, aparece enterrada entre capas de rocas. Hay que abrirse camino hasta ella con un pico y después retirarla con una pala. Esto resultaba infinitamente más extenuante que el trabajo en el patio. Cuando solo habíamos pasado unos pocos días en la cantera, empezamos a caer dormidos inmediatamente después de la cena, hacia las 4:30 de la tarde. A la mañana siguiente nos despertábamos doloridos y reventados. Los responsables de la prisión nunca nos dieron explicaciones de por qué nos habían sacado del patio para llevarnos a la cantera. Podía deberse sencillamente a que necesitaban más grava para la construcción de caminos en la isla. Sin embargo, cuando más adelante discutimos la cuestión de nuestro traslado, llegamos a la conclusión de que era otro medio más para reforzar la disciplina. Era un modo de decirnos que no éramos diferentes de los demás presos que trabajaban también en la cantera y que pagaríamos por nuestros crímenes igual que ellos. Se trataba de un intento más de quebrantar nuestro espíritu. Y bueno, luego de estos 27 años en prisión, finalmente salió, lo liberaron en el año 1990 y él, como en vez de elegir el resentimiento, lo que eligió fue el perdón y también entendió que si él básicamente no perdonaba, aunque físicamente estuviera fuera, iba a seguir, no iba a ser libre. Y en relación a esto les comparto otro fragmento que dice, durante aquellos largos y solitarios años, el ansia de obtener la libertad para mi pueblo se convirtió en un ansia de libertad para todos los pueblos, blancos y negros. Sabía mejor que nadie que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido. Aquel que arrebata la libertad a otro es prisionero del odio. Está encerrado tras los barrotes de los prejuicios y la estrechez de miras. Nadie es realmente libre si se arrebata a otro su libertad, del mismo modo en que nadie es libre si su libertad le es arrebatada. Tanto el opresor como el oprimido quedan privados de su humanidad. Bueno, ese fragmento creo que resume, refleja muy bien el nivel de compasión que Mandela tenía. Y bueno, después finalmente en el año 1994 se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica y lidera una transición pacífica hacia un estado de democracia y justamente se convierte en un referente mundial, tanto en relación a la libertad como a la compasión. Y finalmente falleció en el año 2013 dejándonos este legado súper valioso. Y aquí les quería compartir una frase clave como para destacar su espíritu, y esta frase dice que el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Y bueno, acá lo que les quiero compartir es como una analogía de ciertos principios del yoga que se ven reflejados justamente en la vida de Mandela. El primer principio es el de Ahimsa, el principio de no violencia, que también solemos recordar en nuestras prácticas. Este principio nos dice que no hay que hacer daño a otros seres, ni tampoco a nosotros mismos. Y justamente Mandela entendió que la verdadera victoria no era destruir al otro, sino sanar juntos. Y este proceso de reconciliación que él realizó luego, una vez liberado, es un claro ejemplo de la no violencia aplicada en la vida real. Y bueno, acá, o sea, lo que voy a ir haciendo
en relación a cada principio les voy a ir trayendo como alguna reflexión para ahí invitar a la autoobservación. Y en este caso es preguntarnos dónde puedo elegir hoy una respuesta más amorosa, más pacífica. Algún lugar en el que estemos detectando esa violencia que a veces puede ser más sutil o más explícita, pero reconocerla e ir cultivando esa intención de caminar más en este sentido con ahimsa, sin violencia. Otro principio es el principio de satya, que es verdad o veracidad, y que no se refiere solo a decir la verdad, sino también en vivir acorde a nuestra verdad interna y a nuestros valores más elevados. Y justamente con los fragmentos que le leía, ahí queda reflejado que Mandela, a pesar de él estar sufriendo físicamente y emocionalmente, bueno, en un montón de aspectos, pero incluso físicamente, porque realmente el trabajo era muy duro. Imagínense estar picando piedra y después paleándolo. Él, a pesar de eso, se mantuvo firme en su integridad, en sus valores, y entonces justamente esa verdad interior es la que le daba una fuerza que ninguna prisión física podía quitarle. Y aquí la invitación, la pregunta que les dejo así para reflexión es: ¿qué verdad en mí necesita ser honrada con más claridad y valentía? El tercer principio que podemos ver en la vida de Mandela es el principio de tapas, que es la disciplina. Este es uno de los 5 niyamas que están en los Yoga Sutras de Patanjali, y básicamente representa como ese fuego interior que nos impulsa a ser disciplinados, a mantener nuestra práctica espiritual, justamente en una búsqueda de una evolución también personal. Y Mandela lo que hacía cuando estaba en prisión, tenía, bueno, físicamente él, mientras hacía esos ejercicios, él cuenta acá en el libro que incluso él empezó a tener un registro muy sutil de su cuerpo, de sus músculos. Entonces realmente él convertía todo ese trabajo forzado que le tocaba en una forma de ejercitarse también él, muy conscientemente, y de conocerse. Y además él tenía la posibilidad de tener algunos libros, entonces él también realizaba como mucha autorreflexión y estudio, y ese es un reflejo justamente de esta característica de etapas de la disciplina. Y básicamente lo que hacía Mandela era cada día, en cada dificultad, él lo tomaba como una posibilidad para su crecimiento personal y para fortalecer su carácter, para mantenerse inquebrantable. Y bueno, aquí la reflexión es que ese fuego interior que sostiene nuestra práctica interior es el mismo que Mandela tenía para sostenerse en esas condiciones. Así que por ahí, cuando estamos un poco desanimados o nos sentimos un poco perdidos, podemos conectar con ese fuego interior. Otro principio es el de Sama, que significa perdón. Y para Mandela, perdonar fue como justamente la llave de su liberación. Y él no perdonó porque era débil, sino justamente porque era supremamente fuerte, internamente, espiritualmente. Entonces ahí tenerlo muy presente y como inspiración, y recordar siempre que cuando no perdonamos nos mantenemos nosotros mismos en prisión. Otro principio es el de Seva, que es el servicio desinteresado. Decimos que el yoga nos ayuda a florecer y a entregar todos nuestros dones a la humanidad. Y justamente Mandela hizo eso, él entregó su vida, piensen que en todos esos años estuvo separado de su familia,
Y él tenía la clara convicción de que la lucha era su vida, era el sentido de su vida, era su propósito, su dharma. Y él tenía también la claridad de que eso era no solo para él, sino para todo su pueblo y después ya en la reconciliación para toda la humanidad. Entonces, su vida realmente es un testimonio de una verdadera entrega y servicio desinteresado. Y aquí la reflexión es qué pequeño acto podemos hacer de servicio desinteresadamente. Bueno, acá nosotros hacemos Karma Yoga, que es justamente ese servicio desinteresado. Tenerlo presente siempre, ¿no? Como de qué es lo que estamos haciendo acá y para las personas que también nos siguen online, como a veces qué microactos de servicio desinteresados podemos hacer. Y bueno, ahora les quería invitar a hacer una pequeña práctica así de autoobservación. Les voy a pedir que nos sentemos erguidos, que cerremos los ojos, que llevemos la atención a nuestro interior. Y vamos a sentir adentro nuestro para que las respuestas lleguen, poder escucharlas. ¿Qué celda interior reconozco dentro de mí? Un miedo, algún hábito, puede ser un resentimiento, una historia que repito. Pueden abrir los ojos. Y bueno, ahora la invitación es a compartir alguna reflexión que se les haya venido en relación a esto, también si conocen algo de la historia de Mandela. Juli, ¿le pasás a Sergio? Bueno, no, lo primero que invitarlos a ver la película para los que no se lo han visto es muy especial y uno pues como se mete en ese papel de Mandela muy, muy bonito. Lo otro es que Mandela toma mucho de la filosofía de Gandhi, aunque ellos nunca se conocen y Gandhi también estuvo en Sudáfrica tratando de luchar mucho tiempo por eso, por esa causa. Si es inspiración de Gandhi, es mucho de la inspiración de Mandela, de la no violencia, de la lucha sin violencia por la liberación del país. Entonces es muy especial ver la forma de estos líderes transformar a partir de la no violencia, porque cuando él salió de la cárcel y pues cuando queda presidente, pues todos piensan, los negros piensan que van a reprimir a los blancos y los blancos están atemorizados porque sienten que que es el momento de que los van a como a quitarlo con todo, como se van a desquitar con toda. Pero justo él les dice pues que pues, él no quiere sentir o él no quiere hacer lo que hicieron con él, así sea a los blancos, a los ingleses o sean a los nativos, que pues es imposible seguir transmitiendo esa ola de violencia porque al final van a seguir en ese juego. Entonces es muy especial como él dice, es que yo vengo a liberar a todos, como decías, como yo vengo a liberar tanto al opresor como al oprimido. Entonces es muy especial cómo lo logra y en esa película se ve muy bonito cómo se logra integrar el país a partir de un partido de fútbol, que pues no de fútbol, de rugby. Entonces es un hombre muy interesante. Hay un separador
con Sí, una ahora, frasecita, bueno, ahorita ahora después la voy a leer. es muy especial, pues yo lo leo constantemente porque ese poema fue el que lo motivó siempre en la cárcel los 27 años, entonces literal tiene una energía muy especial y Mandela es un ser pues, extraordinario, igual que Gandhi, igual que Martin Luther King, igual que esos líderes grandes que transformaron el cambio a cosas que no pensábamos. Entonces, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? También puede ser en relación a estas reflexiones interiores. Que a mí me parece que cualquier idea que tengamos diferente y que pueda hacer algún cambio significativo, aunque sea muy loco para el momento, aunque suene súper descabellado porque todo va en contra, como que hace como sembrar esa semillita y como que germine. Entonces, me parece muy interesante, pues, digamos que en el momento en el que estaban también en la historia y todo, y que él quiso de verdad pensar en esa realidad de la libertad, de que todo debería ser diferente, de que todos deberíamos estar unidos, no importaban nuestras diferencias. Entonces, creo que eso también nos inspira bastante a hacer algo así de significativo también ahora, incluso si nos suenan locas muchas cosas, eh, pero todo puede cambiar yendo hacia la unión y hacia el amor. Entonces, es la paz. Gracias. Bueno, es como compartirles, no sé si también como algo referente como a la vida de Gandhi, ¿cierto? Algo que me asombra también como mucho de estos personajes o de estas vidas es como más allá de lo que pudieron lograr, cómo lo pudieron lograr, ¿cierto? Que es como el proceso que tuvieron que transitar para poder, digamos, ser lo que fueron, no solamente para sí mismos, sino también como para toda su comunidad. Y algo, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención de la vida, por ejemplo, de Gandhi en este caso, era que él contaba que él era súper impaciente, o sea, que él nada que ver con lo que fue a su última, pues como etapa de su vida, y que su maestra más importante fue su esposa. Y fue la maestra más importante porque constantemente lo contradecía y lo hacía enojar. Entonces era como que él chocaba mucho con ella, siempre, siempre, siempre. Y cuando él empezó como este camino de empezar a comprender eso, porque él creo que era abogado, eh, digamos que tuvo que ir haciendo esa transición de aceptarla. Y en esa medida en que él se veía a sí mismo y la empezaba a aceptar y a reconocer con lo que ella era y a tener mucha paciencia y a tenerse paciencia a sí mismo, fue que fue, digamos, pudiendo conectar con ese amor, con esa paz, con esa comprensión, ¿cierto? Con esa benevolencia ante lo humano. Entonces es como eso. Es hermoso pues como verse uno también en esos personajes y reconocer que para poder llegar a permitirse uno, digamos, experimentar como esa paz interior o esa fortaleza, pues que son muy, muy impresionante en estos personajes, pues es como siempre más allá de lo que hay afuera, es volver adentro, es mirar qué hay adentro y eso como es la proyección de mi mundo interior, siempre, siempre es como una especie como de espejo, la vida y la realidad que uno experimenta. Uh-huh. Gracias. Bueno, si
Sí, siempre resulta, como decía Sergio, muy inspirador estudiar la vida de estas personas, también como parte de nuestro camino y de nuestras prácticas, sea leyendo libros, sea viendo películas. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, ahí siempre podemos nutrirnos a través de sus historias. A ver. O sea, estudiar estos personajes es muy interesante porque despiertan nosotros unas virtudes. Entonces, cuando necesiten inspiración con algo que usted dice, necesito valentía, necesito tal virtud, es muy bueno leer personajes que tengan pues como vidas con esa virtud. Pues. Entonces, Martin Luther King, todos estos Gandhi, todos estos nos ayudan mucho a esa fortaleza, a esa forma de afrontar los problemas, a esa forma de sí, cómo salir y transformar a partir de la conciencia. Entonces, si en algún momento lo necesitan, se sienten en una cárcel, se sienten estancados, se sienten que no van a ser capaces con sus proyectos, leer ese tipo de personajes los van a incentivar mucho. Sobre todo las autobiografías son muy inspiradoras porque nacen propiamente de ellos y es muy, muy, muy bonito. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces así como para resumir un poco la idea, es que Mandela con su vida nos muestra de que el yoga es una forma de estar en el mundo y nos invita a tener el coraje de mirar hacia adentro, de transformar lo que nos duele y también de actuar con compasión en situaciones que son difíciles. Y bueno, justo como les comentaba Sergio, acá tenemos un marcador de Mandela, acá del Ashram. Les voy a compartir la frase. Dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a Dios, al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así que bueno, súper inspirador. Invitados a profundizar en su vida y en los demás, como bueno, recién Sergio nos compartía para los online que estaba sin micrófono, que leer sobre este tipo de personas y sus vidas nos ayuda a cultivar virtudes que querramos incorporar a nuestra vida. También hace 2 días Juan nos contaba como la receta de Shivananda en relación al perdón, pero sirve para cualquier virtud que querramos incorporar. Entonces decíamos que primero teníamos que tener el deseo de tener una virtud y hablábamos de que una forma era analizar las ventajas de tenerla y las desventajas de esas emociones que más incómodas o que a veces se catalogan como negativas, aunque también nos traen aprendizaje, ciertas emociones como de menor vibración. Y entonces también aquí apoyarnos de estas personas para cultivar ese deseo en relación a las virtudes positivas y así después que emerja la voluntad y entonces ir incorporando de esta manera mayores virtudes. Bueno, vamos a ir entonces a los anuncios. Tenemos este fin de semana un montón de actividades, súper invitados a venir. Tenemos el retiro de yoga para niños y familias en la selva. Va a también ser la noche de velitas. Se van a realizar un montón de actividades aquí en la naturaleza, en el río. La noche de velitas también vamos a tener un concierto. Y en simultáneo también vamos a tener el retiro de yoga y chakras. Esto es del 5 al 8 de diciembre, así que todavía están a tiempo de inscribirse y sumarse, también para compartir aquí con la comunidad.
tanto del ashram como de la vereda, así que bienvenidos a sumarse. Por otra parte, tenemos para Navidad, o sea, Nochebuena y Navidad, y Familia en la Selva, del 23 al 25 de diciembre. Invitados a sumarse a esta celebración con la familia Vanadurga. Para Año Nuevo tenemos Borrón y Cuenta Nueva, del 30 de diciembre al 1 de enero. Y tenemos del 2 al 7 de enero un retiro con Jorge Arango que se llama Retorno a la Unidad. Si no pueden venir todos esos días, del 2 al 7, también hay una opción de venir por menos días, que es del 2 al 4, súper recomendado. Jorge Arango es un gran referente en cuanto a medicina, como más desde el lado cuántico, de la sintérgica también, así que es súper interesante, bienvenidos a sumarse. Tenemos todos los fines de semana aquí en el ashram, curso de principiantes de Hatha Yoga, así que si nunca practicaste o no conocés la serie, bienvenidos a venir los fines de semana. Tenemos también profesorado básico de yoga de 21 días, del 6 al 27 de febrero. Aquí sea para profundizar en la práctica personal o para llevar también la semilla de yoga al mundo, puedes venir a esta inmersión profunda en la selva de 21 días, donde te vas a estar nutriendo de un montón de prácticas, conocimientos y personas, y sobre todo la sabiduría de nuestros maestros, para seguir expandiendo el yoga y crear un mundo con mayor paz. Y tenemos también el profesorado de yoga para empresas, que comienza el 27 de febrero, dura una semana, ni bien termina el básico de 21 días, conectamos con el de yoga para empresas. Así que bueno, súper invitados a sumarse. Vamos entonces a ir cerrando el espacio, nos sentamos con la espalda erguida para que toda esta información que compartimos se integre en nuestra vida, que la vida de Mandela sirva de inspiración para nuestra vida, para nuestro camino espiritual, para que podamos incorporar cada día más estos principios de no violencia, de veracidad, de disciplina, de perdón y de servicio desinteresado. Trayambakan yayamake sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mitryormukshyamamritat Om Trayambakan yayamake sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mitryormukshyamamritat Om Trayambakan yayamake sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandhanam mitryormukshyamamritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Agradecemos a los maestros. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki. Yay. Om Bolo Si Guru Swami Vishnu Evananda Maharaj Ki. Yay. Om Bolo por Mandela Ki. Yay. Arion Tatsat, muchas gracias. Vamos a realizar el arte.